Poder escuchar la palabra de Dios, ¿no? Vamos a iniciar este culto dominical cantando algunos himnos. Por favor, quisiera pedir a cada hermano que nos pueda acompañar. Cantemos todos juntos. Vamos a cantar el himno número 21, Alabad al Señor. Sí, cantemos el himno número 21, Alabad al Señor. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Si realmente no podemos, aunque de manera virtual, poder cantar los himnos, ¿no? Y mientras vamos cantando los himnos, quisiera pedir a cada hermano que nos está viendo también por medio del Facebook o el Zoom, puedan también invitar, ¿no? Enviando el link por medio del WhatsApp para que participen. También Dios nos permite poder tener estos cultos dominicales en idioma, en traducción, ¿no? Traducción en Aymara y Quechua. Entonces pueden invitar, ¿no? Por medio del link para que participen y escuchen la palabra. Vamos a seguir cantando, hermanos. Pueden acompañarnos. Si vamos a cantar el himno 144, gozo la santa palabra leer. Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó por mi salud, y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí,
para salvarlos mi sangre vertir. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré. Por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Sí, también mientras cantamos quiero recordarles, ¿no?, que Dios nos permite también tener lo que es la radio por medio de internet, ¿no? Jerusalén Radio. Entonces, si ingresan a nuestra página también pueden escuchar, ¿no?, este culto dominical, y así también puede ahorrarse de megas, ¿no? Quizás algunos no cuentan con muchos megas, pero ingresando a la página puede también escuchar, ¿no?, el programa que tenemos. Vamos a seguir cantando un último himno, luego de esto vamos a orar. Espero que también mientras estamos cantando puedan estar invitando, y así también en un lugar adecuado, ¿no?, para poder escuchar la palabra de Dios. Y siempre, ¿no?, pedimos a los que están en Zoom puedan activar sus cámaras, por favor. Si vamos a cantar el himno 323. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré
gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Sí, espero que cada hermano nos haya acompañado cantando estos himnos que también tienen un mensaje para nuestro corazón, ¿no? Sí, y bueno, también ahora pedimos, ¿no?, a todos los hermanos que nos están viendo, por favor puedan inclinar sus rostros. Vamos a orar todos juntos por este culto dominical, para que Dios también nos permita que puedan ingresar y así también escuchemos juntos la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Padre Dios, te agradecemos, Señor, realmente tú tienes un plan para con nosotros y todo está preparado, Señor. Así como este día, este domingo, también nos permites estar reunidos, Señor, tus hijos, para poder escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, realmente permítenos un corazón abierto, un corazón que pueda comprender también el mensaje que tu siervo va a compartir de tu palabra, Señor. Así también, Señor, permítenos, Señor, que esta oportunidad también a los hermanos que han llegado de manera presencial, por zona, permíteles también poder recibir en su corazón esa esperanza, Señor. Realmente nuestro espíritu necesita esta palabra, Señor, para poder tener fuerza. Permítenos a través de el escuchar tu palabra, vivir creyendo simplemente tu palabra, desechando nuestro pensamiento, desechando nuestra manera, nuestra forma, confiando simplemente esa palabra que es de vida, Señor, para con nosotros. Gracias, Padre. Asimismo te pedimos, Señor, por este día que nos permites, la zona 9 y la zona 10, Señor, que puedan participar, permite que puedan llegar y así puedan escuchar la palabra. Asimismo, los hermanos que nos están viendo desde sus hogares, Padre, permíteles también que puedan comprender y la distracción no pueda tampoco perjudicar, para que este mensaje pueda llegar a sus corazones, Padre. Gracias te damos, Señor, esta mañana, y encomendamos este culto dominical en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, realmente no podemos tener esta oportunidad. Esta vez la zona 9 y la zona 10 nos están visitando aquí a la iglesia y de manera presencial. Este tiempo se está haciendo como hay una lista, ¿no?, en la cual en orden están pidiendo aquí también las zonas para poder participar del culto y así escuchar también la palabra. Esperen también, ¿no?, orando, cuando llegue su zona puedan venir también y escuchar. Sí, entonces mientras vamos a también continuar con el programa. Para ello quisiera que también cada hermano pueda estar atento, ya que ahora tenemos el tiempo de testimonio. Queremos saber, ¿no?, cómo Dios está trabajando también en la vida de cada uno de los hermanos. Ahora también tenemos el testimonio del diácono Gustavo Espejo. Por favor, también hermanos, vamos a atender, ¿no?, cómo Dios está trabajando. Diácono, muy buenos días. Adelante, por favor. Muy buenos días, pastor. Es un honor, es una alegría poder dirigirme a ustedes, ¿no?, por medio del testimonio. Yo hace algunas semanas, hermano Rodrigo me invitaba, ¿no?, para testificar delante de la iglesia por medio del Zoom, por medio de las redes sociales. Yo le escapaba, ¿no? Le decía, el siguiente domingo voy a testificar, le decía, ¿no? Y así le di para largas hace algunas semanas, ¿no?, algunos domingos. Y ayer cuando me escribía también yo le decía, sí, voy a testificar este sábado, porque hay mucho para testificar. Dentro de la obra de Dios, dentro del trabajo de Dios, realmente, si no hay el testimonio, si no hay el, el mensaje que queda en el corazón, creo que hay un vacío, ¿no? No termina el trabajo espiritual del Señor en nuestras vidas, ¿no? Yo veía en este último tiempo, para compartir con los hermanos, ¿no? Hemos estado pasando por
por esta pandemia, hemos estado más reunidos por las redes sociales, ya sea por Facebook, YouTube, la radio, también estábamos en Zoom. Asimismo, ¿no? La zona 4 que nos toca dirigir y también guiar por medio de ese cargo, muchas veces el corazón busca a Dios, no empieza a buscar, a anhelar a Dios para guiar correctamente a los hermanos. Yo en la célula, en la reunión zonal, y les invito a los hermanos, ¿no? Y les digo, hermanos, pasen a testificar, ¿no? Les invito a testificar. Y no testifican, ahí callados están, ¿no? ¿No? Entonces yo les digo, pero testifique la obra de Dios, el trabajo de Dios en su corazón, en su vida, en su familia. Tanto que agradecer, ¿no? Pero los hermanos a veces rápidamente no salen a testificar, ¿no? Y de la misma manera, ¿no? Cuando a mí me invitaron para testificar en esta reunión dominical, igual, ¿no? Yo, la siguiente, así, ¿no? Echándole de la misma manera. Yo le agradezco porque a Dios, porque Él sabe lo que conviene para mi vida, ¿no? En el tiempo que yo he estado dentro de la iglesia, sobre todo en este último año, hemos experimentado, ¿no? Lo que es el cuidado de Dios, ¿no? Aún ayer también, el día de ayer, para mí era una bendición, ¿no? Porque hicimos una reunión familiar conmemorativo por la partida, ya un año, ¿no? Que ha partido mi suegro a la presencia del Señor. Cuando mi familia nos llamaba para organizar, yo le llamaba pastor, ¿no? Pastor Andrés, le decía, por favor, si nos puede acompañar y también predicar en el tiempo de la reunión. La familia de mis tíos, tías, ¿no? Familiares de mi esposa, muchos llegaron, ¿no? Y aún ya pasó un año de la partida de mi suegro. En el último tiempo que él estaba con vida, mucho Dios le había guiado su corazón, había recibido mucho la guía de los siervos y también viajando a diferentes países, su corazón se cambiaba, ¿no? Porque tenía mucho anhelo de anunciar el Evangelio. Y ayer recordando cómo mi suegro, ¿no? El papá Guido podía en vida amar al Señor, aún no está, ya partió, pero aún así nos da la oportunidad, ese mismo motivo, ¿no? La misma oportunidad para anunciar y compartir a toda la familia, ¿no? Ayer llegaron más de 35 familiares a la reunión, ¿no? Lo hicimos en el salón y la familia estaba muy contenta recibiendo la palabra, recibiendo también como el recuerdo, ¿no? De la partida ya del Papa Guido que ha traído tanta alegría, ¿no? En vida y también nos traía también tristeza, pero también llegaba la palabra de consolación para nuestros corazones. Yo agradezco mucho a Dios por la vida de mi suegro, ¿no? Porque yo recuerdo, ¿no? Cuando yo empecé cuando era joven, ¿no? Yo lo conocía ya a mi suegro y él tenía carácter siempre bien fuerte, bien, ¿no? Bien estable, ¿no? Muy juicioso. Y desde entonces yo tenía mucho respeto, pero en el tiempo después, cuando ya nos casamos con mi esposa, ¿no? Él siempre nos apoyaba, siempre estaba con nosotros. Y realmente casarme con mi esposa ha sido, creo, un designio de Dios para nuestras vidas, muy importante, ¿no? En el libro de Génesis capítulo 2 18 dice, ¿no? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿no? Entonces, yo recordaba mucho, ¿no? Esto porque realmente por el corazón de mi esposa, por la fe que ella tiene en el Señor, por la palabra que ha ido poniendo en su corazón día a día, yo puedo, yo puedo vivir esta vida, ¿no? Toda mi familia, ¿no? Mis hijos, por la fe de ella, hemos llegado a la iglesia. Ella primeramente llegaba a la iglesia, ¿no? Allá en el año 2005, 2006, cuando estaba acá todavía Pastor Leonardo. Ella recibió primeramente la salvación. Dios escogió la vida de mi esposa para trabajar enteramente en la familia, ¿no?
Entonces yo un poco me puse a meditar, ¿no? La importancia de la vida de mi esposa para mi vida, para la vida general de toda su familia, ¿no? Y lo valioso que había sido rescatar la vida de mi esposa, darle la salvación, darle el espíritu, ¿no? En su corazón. Porque desde que recibió la salvación mi esposa, solo tenía, creo, el corazón para orar y para empezar a guiar y empezar a jalarnos a la iglesia, ¿no? Tanto a, a mis hijos, a mí, ¿no? Para ir y congregar en la iglesia que era en ese entonces en Villa Fátima, ¿no? Cuando empezamos a asistir a Villa Fátima, yo no estaba muy contento, ¿no? De llegar a la iglesia en Villa Fátima, ¿no? Mi esposa estaba bien feliz, ¿no? Porque recibía la palabra del pastor Leonardo y bien contenta siempre salía de los cultos, ¿no? Y yo pensaba y decía, pero ¿por qué estamos viniendo? Yo tengo partido de fútbol, tengo campeonato. En ese entonces teníamos un equipo que estaba ya en la primera. Entonces habíamos ascendido, teníamos mucha expectativa de campeonar, ¿no? Y nos programaban, siempre los partidos nos programaban domingo en la mañana, ¿no? Y mi mamá, mi esposa me decía, vamos a subir, vamos a ir a la iglesia. Sí, vamos, así subíamos y yo estaba lamentándome ahí, ¿no? A qué hora va a terminar para bajar a jugar el partido. Pero por el corazón de ella, ¿no? Porque ella no se rendía, ¿no? No tenía así como agotamiento. Tenía mucha fe, mucha esperanza, mucha fuerza. Humanamente creo, una persona se cansa, se agota y baja los brazos, así, ¿no? Pero no, ella recibía mucha fuerza. Y aún así nos llevaba a la iglesia, íbamos a la congregación, teníamos la comunión con los pastores, mi esposa les invitaba a Pastor Leonardo y también la misionera Elena esas veces, ¿no? Invitaba a la casa, venía Pastor, ¿no? Y conversábamos muchísimo con Pastor Leonardo, le gustaba mucho hablar de fútbol al Pastor Leonardo. Yo cuando le escuchaba a Pastor Leonardo, entonces poco a poco creo que coincidíamos, ¿no? Con muchas cosas y empezamos a tener la comunión con Pastor Leonardo. En ese entonces mi esposa también compartía el Evangelio, ¿no? Lo que aprendía compartía con sus papás. Fue usada por Dios en gran manera mi esposa, ¿no? Porque mis suegros asistían a otra iglesia, ¿no? A otra iglesia donde tal vez nosotros nos habíamos conocido antiguamente, ¿no? Y mi esposa con todo anhelo en su corazón oraba mucho por su familia porque reciban el Evangelio. Por la fe que había recibido y por la promesa que había recibido mi esposa en ese entonces, no solamente nos permitió la salvación a mí, a mis hijos, sino también les había permitido la salvación a sus papás, ¿no? Primeramente su mamá, ¿no? Mi suegra, mamá Cristina, recibiendo la salvación. Ella estaba bien contenta. Después de haber tal vez asistido a iglesias cristianas durante tantos años, pero ella podía recibir, ¿no? También este regalo tan precioso. También mis cuñadas, mi cuñado, al final mi suegro. Cuando mi suegro empezó a entender y empezó a tener el corazón de Dios por medio del Evangelio y la salvación, empezó a caminar totalmente diferente a cómo caminaba antes, ¿no? Porque antes tenía una vida cristiana, digamos, en otra congregación, donde tenía funciones, tenía algunos tipos de labores dentro de la iglesia, ¿no? Pero dentro de la iglesia, ya recibiendo el Evangelio, ya tenía anhelo de viajar, quería estar con los siervos. Y cuando yo veía la vida de mi suegro terminando el año pasado, cuando él partió a la presencia del Señor, ¿no? Viendo hacia atrás, un poco así, yo veía cómo Dios había trabajado en la vida de mi esposa, ¿no? Tan fuertemente, ¿no? De manera tan valiosa, Dios trabajó en la vida de mi esposa para que el Evangelio pueda ser anunciado en toda nuestra familia, ¿no? Tiempo después, mediante también el compartimiento de la palabra, también hasta mis papás recibieron la salvación, ¿no? Primero mi mamá, luego mi papá. Y mi papá con todo anhelo quiere servir ahora al Evangelio diferente, de manera tan diferente su corazón se va cambiando para anunciar, ¿no? La iglesia en Quime, por ejemplo, es una avanzada que tenía la iglesia Generación de Fuego, que no tenía pastor, no tenía siervo, ¿no? Entonces, mi papá consultando, hablando con Pastor Andrés podía dirigir también, decir, vamos a enviar eh,
evangelista, ¿no? Para que pueda también compartir la palabra en la iglesia en Quime, ¿no? Entonces sí, evangelista Israel, su familia podía ir. Cada vez que voy viendo más adelante, me doy cuenta, ¿no? Dios me había dado entonces, voy a leer otra vez, Génesis 2:18, ¿no? Y dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Entonces realmente esa palabra se cumplía, ¿no? Yo solo, un desastre, realmente, viendo mi vida, yo solo es um, trapo de Satanás, ¿no? Instrumento del diablo. Yo solo solamente para maldad, hacedor de maldad, de injusticia, también mi vida solo, como dice la palabra, no es bueno. Cuando la palabra dice no es bueno, ¿qué significa? Que es malo, ¿no? ¿No? Entonces, es malo, aquí podemos, si digamos, le pongo la otra, dijo Jehová Dios, es malo que el hombre esté solo, porque la verdad eso es malo, no es bueno, que significa es malo, ¿no? Entonces, esa palabra yo también meditaba mucho en mi corazón, ¿no? Cuando uno está solo, cuando estoy solo, es malo, malvado, ¿no? Pero desde que mi esposa llega a mi vida, ¿no? Dice, le haré ayuda idónea para él, ¿no? Entonces, eh, creo que mi vida fue guiada, ¿no? Por Dios, por la fe que Dios había dado a mi esposa, ¿no? La había rescatado, le había dado la fuerza también, ¿no? El espíritu que le daba la energía por su familia, por sus padres también, ¿no? Y ahí recordando un poco, veía también, ¿no? Quiero compartir otro versículo en esta mañana. 10 minutos me ha hecho el hermano Rodrigo, ¿no? Entonces voy a aprovechar. El capítulo 8, versículo 28 del libro de Romanos dice, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, yo meditando, ¿no? Un poco en la palabra, ¿no? Entonces, fui llamado por el Señor. Yo no tenía corazón para buscar a Dios, ¿no? Mi vida estaba en otro rumbo, en otro camino, un camino de muerte, en despeñadero. Mi vida estaba directo para ir al infierno nada más, ¿no? Así, clavado, como en las Olimpiadas de natación, los que hacen clavados, así, ¿no? Dos, dos, tres, pirueta, vuelta mortal, ¿no? Y directo al infierno, así, ¿no? Mi vida era así nomás, ¿no? Sin propósito. Porque mi vida no estaba, yo no estaba buscando a Dios. Mi vida nunca se levantaba en mi corazón buscar a Dios, como está en Romanos, ¿no? Nadie busca a Dios, ni siquiera uno. Eso se cumplía perfectamente en mi vida, ¿no? Pero aquí dice la palabra otra cosa, ¿no? A su propósito son llamados. Entonces yo empecé a meditar también en mi vida, en cómo Dios está trabajando fuertemente, ¿no? Ahora en la zona sur, en la zona 4, ¿no? Porque Dios tiene propósito para con nosotros, tiene propósito para con mi vida, para con la vida de mi esposa. Por eso Dios de muchas cosas nos ha librado, nos ha guardado, ¿no? Y también la vida de mis hijos, ¿no? Que con tanto amor Dios cuida, ¿no? Y les da también la fortaleza, ¿no? Para avanzar. En este tiempo yo veía, ¿no? En la reunión zonal hemos empezado a tener las reuniones nuevamente presenciales y Dios nos daba mucha gracia, ¿no? Porque llegan muchos invitados, hermanos, a la reunión zonal, ¿no? Llegan invitados. El otro día estaba asistiendo a la familia de un hermano y estaba tan contento, ¿no? Y él solito venía, él es viudo, vive en Alto Brajes, ¿no? Él venía solito a las reuniones zonales. Y yo cuando le pasaba los links para tener las reuniones por Zoom, cuando no eran presenciales, él decía, porque es mayor, ¿no? Y él decía, no, yo no sirvo para Zoom, yo no sirvo para Facebook, pues no sirvo, ¿no? Yo quiero asistir, decía, yo quiero asistir. Entonces, cuando se abrió la posibilidad de las reuniones presenciales, o nuevamente, ¿no? Por los horarios también, él empezó a asistir a la reunión zonal de manera presencial, solito venía. Y un día le compartí el evangelio y también vino al seminario que hicimos por zonas. Y él podía aceptar, podía decir, grande es Dios, aunque yo soy mayor, pero Dios ama todavía mi vida y se conmovía también, ¿no? En su corazón. Voy a traer a mis hijos, decía, ¿no? Y
Las siguientes reuniones, él venía, otra vez solo venía, ¿no? Pero hace ya 2 semanas que está viniendo con su hija y su esposo más de su, se muero, ¿no? Esposo de su hija. Y las niñas más están llegando a la reunión zonal, ¿no? Y ahora él me dice, yo le decía, haremos una reunión familiar, de manera que compartamos el evangelio, toda la familia pueda venir. Este lunes estamos iniciando el estudio bíblico con esta familia, ¿no? Él me decía, soy yo, mis 7 hijos tengo, dice, ¿no? Entonces está contento, ¿no? Y el lunes hemos quedado a empezar este tiempo así de predicación, de seminario, con el tema que vamos a tocar es el secreto del perdón eterno del pecado y el nuevo nacimiento. Entonces, yo les decía, vamos a tener dos, y si se extiende un día más, vamos a hacer como post-estudio, ¿no? Entonces, su hija, su nuero estaba su yerno, ¿no? Estaba muy contento y decía, sí, vamos a asistir, vamos a venir. Entonces, yo veo eso, es el trabajo del Señor. Es el trabajo de Dios, ¿no? Porque eh, si no tuviéramos el Espíritu, ¿no? Del Señor, ¿qué cosa pudiéramos nosotros, qué pudiéramos mostrar, ¿no? ¿Qué podemos entregar a los hermanos, ¿no? Voy a leer el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Dice, ¿no? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Realmente, yo me ponía a meditar en esta palabra, ¿no? ¿Realmente nosotros sabemos lo que nos conviene? ¿Sabemos lo que es bueno para nosotros? No sabemos, no sabemos. Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando yo meditaba esto en las últimas semanas, compartía también en la reunión zonal, ¿no? No está en nosotros. Nosotros tenemos una condición, se llama debilidad. Debilidad y debilidad a muchas cosas, hermanos, ¿no? Esa es nuestra condición. Pero por eso Jesucristo nos dejó su Espíritu, ¿no? Habiendo creído en Él. Fuimos sellados por el Espíritu y la promesa está en el libro de Efesios. Entonces, por medio de ese Espíritu que nos dejó el Señor Jesucristo, Él pide por nosotros, ¿no? ¿Qué hemos de pedir como conviene? Dice la palabra, no lo sabemos. Un día con mi esposa veía, ¿no? En el Facebook una publicación que decía casa en ventas, ¿no? En la zona sur. Nosotros fuimos a visitar todo, ¿no? Y nos pusimos a orar, ¿no? Con mi esposa dijimos, oraremos, ¿no? Y orando a Dios, Dios nos permitió, ¿no? El lugar donde ahora nos reunimos de manera presencial, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con el dueño allá en Santa Cruz el año 2019, cuando era el campamento mundial. Y él estaba con mucho corazón siempre tiene ese corazón, decía el dueño, ¿no? Para servir a Dios, para que las cosas que son de Dios sean las principales en su vida, ¿no? Él había encontrado un secreto. Cuando yo compartía con él, me asombró muchísimo. Él me decía, ¿no? Si usted pone primero a Dios, todas las cosas le van a ir bien, me decía, ¿no? Yo le decía, el propósito tal vez de comprar su casa, le dije, ¿no? Señor Salomón, es avanzar para Dios, ¿no? Con ese propósito. Entonces con todo gusto, así me decían, ¿no? Y avanzábamos juntos. Aunque en ese tiempo era muy complicado después por el tema de la pandemia, ¿no? Y las cuarentenas que teníamos, los negocios no funcionaban, todo estaba paralizado, etcétera, pero él nos tenía mucha paciencia, ¿no? Para esperar. Y en esta última parte, ya para terminar, dice, no, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él sabe lo que nos conviene y en Él están todas las cosas. Él intercede por nosotros. Jesucristo intercede, dice, delante del Padre por nosotros. Por eso yo agradezco mucho al Señor. El Señor va a trabajar muchísimo en la zona sur, en zona 4. Dios nos está abriendo muchas puertas. Yo les pido oración, hermanos, porque el pastor me decía, a partir de este miércoles vamos a tener las reuniones presenciales desde el salón de la calle 22 de San Miguel, en Calacot. Entonces, cuando nos dijo eso, pastor, ya rápido, ¿no? Uno dice, queremos avanzar por el Señor, pero rápidamente se carga, ¿no? Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo que estar más temprano.
tengo que instalar, tengo que limpiar. Así uno parece, ¿no? Se pone carga solito, ¿no? Pero, ¿qué es bueno? ¿Qué conviene? ¿No? Toda esta palabra parece que es más fuerte, ¿no? Es lo que nos conviene, ¿no? Ocupado en el camino del Evangelio, ocupado en la obra del Señor, creo que es, lo que nos conviene, ¿no? Por eso, hermanos, yo les pido oración también a los guías, a los hermanos, a los diáconos de la iglesia, podamos avanzar juntos, ¿no? Y que muchas personas nuevas puedan volver a conectarse y volver bueno, puedan llegar a la iglesia y al conocimiento del Evangelio, ¿no? Yo hasta ahí quería compartir. Quiero dar las gracias. Muy buenos días. Gracias. Sí, sí, muchas gracias, diácono, por compartirnos su testimonio, ¿no? Hemos podido escuchar, ¿no?, cómo Dios también está trabajando en su vida. Sí, y también saludarles, ¿no? Darles la bienvenida a los hermanos que están ahora también participando y visitándonos de la zona 9 y 10, ¿no? Dios permite también que puedan venir en esta oportunidad y espero que también puedan escuchar la palabra. Y antes de escuchar la palabra también tenemos el tiempo de las presentaciones, para ello quisiera que puedan escuchar, ¿no? Dios nos permite el colegio Cesori para poder escuchar, ¿no? Entonces vamos a ver dos presentaciones. La primera presentación es Tu nombre levantaré y la segunda, Cristo me ama, ¿sí? Vamos a ver las presentaciones. Adelante, por favor.
Sí, gracias a Dios por medio de estas presentaciones también podemos tener, ¿no?, un corazón abierto, recibir también, ¿no?, esa alegría a través de esas presentaciones que hemos podido observar. Espero que también puedan orar, ¿no? Siempre pedimos para que puedan orar, porque la oración del justo puede mucho, ¿no? Para que también este grupo pueda también crecer y así también aquí en La Paz, ¿sí? Vamos ahora a pasar al tiempo más importante. Para ello pedir a cada hermano que está también viéndonos desde Facebook, Zoom, puedan estar en un lugar adecuado, postura adecuada también, y también muy importante puedan tomar apuntes para poder repasar también, ¿no? Y escuchemos atentamente, ¿no?, cómo Dios también quiere hablar a nuestro corazón. Recordarles que se está haciendo también la traducción en quechua y aymara. Pueden invitar también para que ingresen a la página de Facebook para escuchar la palabra de Dios. Vamos a invitar al pastor Andrés Lim, quien va a compartir la palabra. Buenos días, pastor. Adelante, por favor. Sí, buenos días, hermanos. Sí, ¿escucha bien? Aquí arriba mejor, ¿no? Sí, buenos días. ¿Está bien? Sí. siempre aquí arriba estaba. 네, 하나 둘 셋 마이크를 테스트하고 있습니다. 하나 둘 셋. Sí, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estoy probando el micrófono. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, buenos días, hermanos, todos. Sí, entonces rápido, ¿no? Pasó siempre. Cuando era niño, desea, ¿no?, pasar rápido el tiempo. ¿Por qué quería ser más mayor, cierto? Cuando era niño, no pude entender. Pero ahora siendo mayor también tengo hijos, ¿no? Entonces quiero agarrar el tiempo, ¿cierto? Muy rápido se va. Porque aquí están los hermanos mayor de edad, que yo, ¿no? Que más creo, más se siente, ¿no? Más rápido creo. Sí, esta mañana entonces, y estoy muy agradecido compartir juntos, ¿no?, con los hermanos. También todavía aquí La Paz y reuniones y online, ¿no?, virtual, por Zoom, Facebook, también YouTube. Por eso los hermanos que participan por Zoom, también Facebook, pueden escuchar atentamente, ¿no?, en sus casas. Y por lo menos si yo veo aquí en la iglesia, en el salón, todo, aunque no todos, bien presentable, ¿no?, guapos. Pero tal vez en su casa mira a alguien en el baño también, en la cocina mientras comiendo, sí, todo, pero ya mínimo ante Dios, escuchando la palabra, debe estar bien preparado nuestro corazón. Entonces, esta mañana primero vamos a buscar el libro de Deuteronomio, capítulo 32. El libro de Deuteronomio, capítulo 32, 1 al 12 voy a leer. ¿Ya encontraron todos? El libro de Deuteronomio, capítulo 32, desde versículo 1 al 12, voy a leer. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mis razonamientos, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová y proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y rectos. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo
loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considerad los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, y Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, lo lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Hasta versículo 12 hemos leído. Sí, ese tiempo, también esta semana pasada, esta semana que hemos pasado, visitamos Trinidad, la ciudad de Trinidad. Entonces, Trinidad es departamento Beni, capital de Beni, se llama Trinidad. ¿Ustedes también conocen Trinidad, la ciudad Trinidad? Hay mucho calor, mucho calor. Entonces, como aquí un país, Bolivia, ¿no? Tiene diferente clima, todo tiene. Otro mundo era otro mundo, comida también otro mundo. Aunque el mismo país, muy distinto, ¿verdad? ¿No? Totalmente ya diferente. Entonces, visitando a Trinidad, ahí también podía ver, ¿no? Y Dios cómo abrió, cómo estaba preparado todas las cosas. Entonces, un rato, sí, y puedo mostrar, Trinidad ahí está. Si ahí llegamos en el aeropuerto, entonces ese pastor líder de su iglesia en Trinidad, entonces cómo nos recogió con su auto, era afuera mucho calor, pero él trajo su auto, en su auto y parece La Paz, era La Paz, frío, con full aire acondicionado. Entonces ahí llevó, se puede pasar, ¿no? Si ahí es régimen penitenciario de Trinidad y varones. Entonces aquí muchos, más de 500, ahí estaban, ¿no? Ahí nosotros entregamos televisión. Luego aquí van a estar justo como director de departamento de Beni, firmando acta de entrega a televisión. Luego mi persona y yo he dado las conferencias, y la importancia y necesidad del mundo del corazón. Entonces yo he dado, escuchaba atentamente ellos. Ahí está el director del régimen penitenciario. Luego en el centro está un pastor, Julio César, que está entonces pastoreando. Entonces ahí todos, ¿sí? Ellos estaban bien preparados, hasta comida, la cena preparaba. Entonces nos invitó, comimos. Luego también, como oramos juntos, si puede pasar, sí, claro, ahí yo he dado, ¿no? La conferencia, ahí debe estar ustedes, ¿cierto? Si ustedes, en vez de mi persona, si cuesta para mí hablar español, sí, entonces ustedes más fácil allá, cualquier persona allá estando, todo escuchan bien, atentamente. Y después de escuchar, muchos pidieron contacto, ¿cuándo va a empezar? Dice, teología, luego y educación del corazón. Aquí esas iglesias en Trinidad, iglesia muy grande, entonces ahí yo he dado CLF, conferencia CLF, y participaron diferentes iglesias. Se llama Pastor Gedeón, su padre, Pastor Pablo Chaneví. Entonces, el año pasado por coronavirus ha fallecido. Nunca pensamos, varios pastores
murieron por coronavirus. Entonces, desde antes conocíamos esa iglesia pastor. Su hijo es pastor Gedeón, recibiendo como su trabajo de su padre, su misión, está continuando. Varias iglesias hay, sus iglesias, entonces ahí nosotros compartimos. Y luego también mi esposa ha dado la educación de las familias. ¿Sí? ¿Se ve bien todos? Sí, entonces mi esposa daba la educación de la familia. Le gustó mucho, y pastores, también hermanos. Entonces, ¿cuándo va a venir? Dice, ni siquiera terminó, pero ¿cuándo va a venir más? Dice, ¿cuándo va a venir? Sí, por favor, sí, venga. Luego nos invitó y churrasco. Churrasco debe comer en Santa Cruz, en Peñera, sí, sudando así, choreando sudor. Luego y carne caliente, ¿cierto? Con muchos jugos, así debe comer. Si alguien está ahí y tragando saliva, ¿cierto? Yo también, solo pensarlo más y saliendo saliva. Rico era, riquísimo. También diferentes jugos preparaba su pastora. Jugos, color rojos, diferentes. Pastor, ¿sabe? Ese jugo tal es, pastor, ese jugo tal es, chicha le gusta, chicha. Todo ya preparaba. A La Paz no hay, no hay, hermana. Entonces yo quiero que lleve, dice, voy a preparar, ¿en qué manera va a regresar a Bolivia? ¿Tierra o vuelo? Me preguntaba. Entonces quería preparar. Y podía ver, ¿no? Cómo Dios puso ese corazón. Entonces hay dos noches, luego desde la mañana, la tarde, la noche, 3 veces al día. Entonces mi esposa, mi persona, hemos dado la conferencia. Entonces ahí está, ¿sí? También los pastores. Luego Elio tiene un ministerio de alabanza, cantaba muy bien, ¿sí? Como cantante, era cantante. Queremos invitar aquí La Paz. Sí, entonces cantando, hermosa, y cantaba muy bien. Ahí nos invitaron ante todos los hermanos y agradeciendo conferencias. Puede pasar poco rápido aquí un recuerdo, los pastores juntos, luego también pasando. Puede pasar, son los pastores. Aquí es de primera dama de gobernador de departamento Beni, ¿no? Entonces mostramos nuestro trabajo, academia por online, luego Fundación Ayuayep, luego trabajo régimen penitenciarios. Le gustó mucho eso. Entonces ellos deseaban trabajar con nosotros, está preparando, van a estar justo con departamento Beni, como un convenio, ¿no? Está preparando. Entonces, ¿qué necesita nuestra ciudad Trinidad trabajar trabajo, eventos? Entonces directamente pedimos, necesitamos una casa, edificios. Entonces nosotros enviaremos un matrimonio, por lo menos 4, un matrimonio, 2 hijos, que se quede allá. Luego un salón para capacitar sus jóvenes, eso ya prepare, entonces nosotros enviaremos. Entonces a ellos les gustaron mucho, va a buscar un edificio, un lugar para 4 personas, ¿no? Un matrimonio, 2 hijos. Luego primeramente va a hacer convenios. Sí, ahí luego también llegaron de Santa Cruz Pastor William, van a estar David Zavala. Entonces van a estar David Zavala, su familia está allá, son salvos. Luego también Pastor William visitó a otra iglesia y compartió. Entonces, y pidió. Por esa pandemia varios pastores han fallecido. No hay quien va a compartir la palabra. Entonces yo veo mucha necesidad en la ciudad de Trinidad. Entonces necesitamos, ¿sí? Aquí todo lo que están aquí, yo quiero enviar todos. Trinidad, ¿sí? Surani, Copusquía, Rurenabaque, todos ya quieren enviar. Y Potosí era. No entiendo por qué solamente calienta la silla. ¿Sí? Y mejor, muchos lugares ahora. Entonces esta semana, visitando Trinidad, hay muchos lugares. También mismo tiempo, Caranavi, ¿no? Los voluntarios, estudiantes, trabajo social, están en Caranavi. Entonces Evan Sadán, aprovechando, realizó noche cultural. Entonces desde autoridades, alcalde de Caranavi,
muchos ciudadanos ¿cómo dice cara navideño? No, perdón. ¿Qué dice? Cara navideño. Caranaveño, disculpe, ¿sí? Caranaveños, muchos participaron. Entonces, allá está preparando también convenios, ¿sí? Con el alcalde de Caranavi. Ahí va a entrar educación del intelectos. Entonces, falta muchos hermanos conferencistas. Entonces, hermano Juan Carlos Cruz, aquí, ¿no? Entonces, encargado de email grupo, entonces muy ocupado era. Todo lado tiene que ir allá. Luego también, y Caranavi, ahora Evangelista Rubén también está, Saipina, conoce hermano Rosal, un hermano ex seminarista que es riquísimo. Cuando visita allá, invita. Tiempo de sandía, solo sandía nomás invita. ¿Cómo invita? No pedacito invita. Corta la mitad entrega con cuchara y todo tiene que comer. Luego termina otra casa visita, otra vez ya sandía. Si no pedacito invita y corta con cuchillo. Luego la mitad entrega la mitad. Sí, entonces no puede comer todos. Riquísimo, era demasiado rico, sabroso. Entonces ahí dedica hermano Rosal llamó. Ay, nuestra familia, mi padre, madre, mis hermanos son salvos. Necesitamos la palabra. También tiene una hija, tiene su esposa, su familia. Quiere es el evangelio que entre en su pueblo, también su familia. Entonces, hablando de Evangelista Rubén, de Cochabamba más cerca, 4 horas de viaje. Decidió hacer seminario y está realizando seminario bíblico en Saipina. Entonces Saipina y también Comarapa, ¿cierto? Como ciudad grande Comarapa allá. Entonces, y podía ver Dios cómo está abriendo todos lados. Evangelista Rubén envió fotos, y haciendo seminario bíblico, noche cultural, trabajo social, recogiendo basuras. Luego los funcionarios de alcalde, el mundo del corazón, todo. Entonces ahí también está preparando convenios. Ay, ¿quién tiene que ir allá, cierto? Y necesita, ya Saipina también tiene que enviar matrimonios, que soltero peligroso, sí, soltero siempre. Ya casándose, enviando Saipina, Omereque, en muchas iglesias, muchos lugares. Entonces, y también varios lugares necesita pidiendo ese tiempos. Ya hermanos, y ustedes, ¿sí? No solamente aquí caliente la silla. Amén, hermanos. Sí, ustedes, sí, nomás decide el corazón. Entonces Dios grandemente va a usar, ¿sí? Y hay en judíos, como nosotros hemos leído la Biblia, los judíos, como y mataron como Mesías, como nuestro Señor Jesucristo. Aunque Jesucristo vino a este mundo para salvarnos, pero los judíos tanto esperaban, ellos son escogidos, elegidos de Dios, pueblo de Dios. Pero ellos, si más era más confiando en sí mismos, rechazando la palabra de Dios, aunque sabía muy bien, pero ellos rechazando a nuestro Señor Jesucristo, finalmente en la cruz murió. Claro, por este es plan, era la voluntad de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Sí o sí derramando la sangre, a través de la muerte del Señor Jesucristo, limpia nuestros pecados. Según esa voluntad de Dios, Jesucristo sabiendo todo, vino, recibió y murió era. Pero los judíos recibiendo, ¿verdad? No es la maldición. Luego ellos, como dice, extranjeros perdiendo su país muchos años ahí y como recibiendo persecuciones. Entonces ellos cada vez, escapando por persecuciones, luego en diferentes lugares ellos cuando establece, pero no duraba mucho tiempo. Otra vez ellos tenían que ya salir de este lugar, ya a otros lados. Ya por esa razón ellos pensaban muchos, los judíos pensando.
Entonces imagínense, un lugar ya estableció, su casa, su negocio, trabaja, gana, ¿cierto? Pero ya aquí perdió todo por persecuciones, tenía que salir dejando todo para ir rápidos. Por esa razón ellos sufrieron bastantes. Por esas dificultades ellos pensaron, ¿en qué manera yo puedo llevar rápido y dineros también mis bienes? Cuando compra lote luego ya vender, cuesta, tarda mucho, ¿sí? Mis edificios. Pues ellos pensaron, luego la mayoría ellos, como inventaron ellos. ¿Usted le gusta el negocio joyerías? Joyería le gusta, ¿cierto? También caro era. Entonces ese precio no baja, no sube rápido, ¿sí? Siempre, ¿cómo dice? Estable. Entonces cualquier lugar llevando esa joyería, su precio es estable. Entonces los judíos, ahí ellos pensaron, ellos y desarrollaron en esa parte de joyería. ¿Le gusta a ustedes joyería? No le gusta, parece. Aquí en Bolivia produce, ¿no?, muchos minerales, especialmente oro, ¿cierto? Sí, aquí oro, ¿sí? Entonces eso todo negocio de joyerías y judíos. Luego también cheque. Si ellos rápido eso lleva a cualquier lugar y puede usar, era. Por lo que ellos tienen diferentes, ¿no?, situaciones, dificultades. Entonces los judíos manejan como una ley, creo que ustedes han escuchado, en la universidad también aprenden, ¿sí? Proporción de, ¿qué dice? Aquí yo busqué, y proporción áurea, ¿han escuchado? Proporción de oro en mejores, esa proporción de oro era oro, ¿sí? Ahí gana muy bien. Por esa proporción, esa es la ley, ese reglamento, los judíos saben muy bien cómo ganar dineros. O sea, ustedes también quieren ganar dinero, ¿cierto? Tal vez esta mañana mirando por Zoom, por Facebook, tal vez y escuchando, o puede ganar dinero, entonces tal vez, ¿sí?, atentamente ya escucha. Ellos, esa área, sabe muy bien, porque ellos manejan, ¿sí?, una ley, se llama proporción de oro, era oro. Entonces este mundo todo está según esa ley, era esa ley. Este mundo dentro del aire que tiene aquí nitrógeno, luego oxígeno, ¿cierto?, dentro del aire. ¿Qué proporción tiene? ¿Cuánto proporción? Nitrógeno y oxígeno. ¿En el colegio aprendieron? ¿O durmieron en el colegio? ¿Ah? Ustedes no pensaron, ¿verdad? No, en la iglesia, ¿no? Otra vez tengo que estudiar. En el colegio tampoco yo estudié, pero ¿por qué en la iglesia otra vez? Sí, sí. Nitrógeno, ¿cuánto por ciento en el aire? ¿Cuánto por ciento? 78. Luego oxígeno, 22. Ese maneja los judíos por porción de oro, era, sí, oro. ¿Sí? Y gana, sí o sí gana. ¿Sí? Sí o sí cumple, ganas. Por eso según esa proporción de oro, 78 y 22 era. Sumando 100%, ¿cierto, no? Entonces dentro de aire, nitrógeno, ¿cuánto por ciento? 78%. Luego, ya oxígeno, 22%. Usted tiene cuerpo, ¿no? Ese cuerpo también, ¿cómo está formado? Agua ahí, carne. ¿Por qué así usted así es gordo así? Mantiene agua por agua, ¿cierto? Por eso 78% que hay. Creo que todos durmieron en el colegio, ¿sí? ¿Por qué sus padres pagaron dinero, cierto? Sí. Ya en el cuerpo también está formado, 78% es agua. Por eso necesita bastante agua, ¿sí?, nosotros los hombres. Luego el resto, 22%, ¿qué es? Carne. Esa carne, ¿sí? Agua muy importante, ya por eso. Luego también, ¿qué más?
22%, 22% ellos agarran todo dinero en el mundo. Ellos son ricos. ¿Cuánto por ciento? 22%. Entonces el resto 78%, aunque quiere ganar, pero no se puede. 22% todo agarra. ¿Sí? ¿Entiende, no, esa parte? Sí, ese por proporción era, proporción de oros. Según esa proporción está divididos. Por eso los judíos, pensando muchos, quiere ganar mucho dinero, sí o sí tiene que negociar hacia quién. ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién tiene más dineros? ¿Por qué en la mañana, Pastor Andrés, por qué habla sobre dinero, plata? Sí, muy carnal tal vez, pastor, le gusta dineros. Ya, ¿por qué? Ya los judíos negocian hacia quién. Sabiendo esas informaciones, ellos no cualquier persona negocia. Que ellos saben quién tiene más dinero, los ricos, 20%, ellos mayormente, ¿no? Mayoría tiene ellos. Pero los judíos, estudiando esa parte, negocian con los ricos, porque ellos tienen más dinero, ¿cierto? Otro que ya no tiene dinero, aunque negocia, compra, no compra. No compra porque no tiene. Según ese, ellos sabiduría, ellos trabaja, gana y muy bien. Entonces, según esa proporción se llama proporción de oro era 78 y 22. ¿Han escuchado? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Primera vez? No creo. Eso en la universidad también aprende. ¿Sí? Aprende. Entonces, porque investigaron los judíos, ¿por qué ellos ganan mucho dinero? Los judíos, ¿por qué todo ya maneja? ¿Sí? Sobre riqueza, dineros. Investigaron todo el mundo, entonces ahí nació ellos manejan la ley, ¿cierto? ¿Sí? Proporción de oro era, ese se llama 78 y 22. Luego también igual, ¿sí? Varones trabajan duros, 78% gana dinero, varones. Mujeres, 22% de mujeres gana dinero. Sí, promedio, ¿cierto? ¿Entiende? Pero al revés era 22% mujeres que ganan poco dinero, ellos gastan dinero, 78% gasta dinero. Varones trabajan duro, luego trabaja mucho, gana dinero, pero 22% ellos gastan. Al revés, ¿cierto? Por eso cuando ustedes ya en algún supermercado, shopping center, cuando visita, generalmente, cuando es Corea también, otros países avanzados también, shopping center, como 20 pisos, era 20 pisos, 10 pisos, shopping center. Aquí vende las cosas. Pero desde el primer piso hasta 10, 20 pisos, todos productos para quiénes. Aquí no hay shopping center. Hay, ¿no? Santa Cruz, ¿conoce Santa Cruz? Construyó shopping mall grande, demasiado. Se llama Ventura Mall. ¿Han visitado? Parece que no son bolivianos acá, ¿sí? Usted vive, parece, en otro país. Tal vez ciudad de Santa Cruz, los hermanos, ¿sí? Entenderá. Hay zona cerca de, ¿cómo se llama? Urubó, cerca de Urubó, río Piraí. Cerca de ahí construyó una construcción grande, Ventura Mall, altos. Cuando usted visita, desde el primer piso hasta altos, visitando ve todos los productos para quienes, casi la mayoría, mujeres, ¿no? Entonces, todo producto para mujeres, para varones, muy poco era, poco, apenas zapato y billete, cinturón nada más, no hay. Pero para mujeres, todo era un montón de cosas, eso, arte, collares, ropa interior, también maquillaje, todo para mujeres. Por eso cuando ya se va a visitar, quiere ver los varones aburrido. No hay para varones, pero todo para
mujeres, porque ya 78%, ¿quién trabaja, gana dinero? Varones duro trabaja, ¿sí? Mujeres 22%, ¿sí? Pero la mayoría, ¿quién gasta dinero? Todo lo que trabaja, gana, mujeres. Por eso los maridos muy pobres, ¿cierto? Toda la vida ahí trabaja. Claro, de vez en cuando al revés, alguna hermana más trabaja que su marido, pero promedio era, porcentaje, ¿cierto? Entonces así trabaja, por eso los judíos según esto pensaron, ¿qué pensaron? Para ganar dinero tiene que trabajar, negociar. ¿Con quién? ¿Con varones o con mujeres? Tiene que negociar a los varones, a las mujeres. Con varones hablando, negociando, ¿sí? Parece va a comprar, ¿cierto? Pero compra, no compra, era muy tacaño aquí, muy tacaño varones. No gasta, pero cuando ya las mujeres, cuando negocia, más rápido es, compra, ¿sí? Gasta eran las mujeres. Pero según esa sabiduría, los judíos negocian y trabajan. ¿Ya está bien? ¿Entendieron los hermanos? Entonces, ¿ayuda para ganar dinero? Sí, aunque no todo, pero según proporción, los judíos manejan. Entonces, todo el mundo investigando, estudiando hacia los judíos, porque los judíos ganan bien, porque ellos dirigen, ¿sí? A negocios del mundo. Entonces ellos manejaban, muy sabio, ¿cierto? ¿No? Muy sabio. Luego también, una vez, y los judíos pensaban, los judíos, aunque pocos, sus miembros, como sus pueblos, muy poco, insignificante. En la Biblia sale insignificante. Comparando cantidad de otros países, entonces ese Israel muy poco era, insignificantes, muy pocos. Pero hay pocos miembros, sus pueblos, pero dirigen al mundo, es cierto, ellos. Entonces ellos pensaban, ¿sí? Quería dirigir, dice, al mundo. Entonces para dirigir al mundo, entonces ¿cómo puede dirigir? Ellos pensaron un proyecto, un plan, aunque no es real o es real, ¿sí? En documentario en el televisión, ¿no? Programa también salió sobre proyecto de judíos. Ellos un plan, un proyecto dirigir al mundo. Entonces ellos según su plan, según etapa, todo bien preparado, luego estaba haciendo. ¿Han escuchado? Aparece usted poco raro, solo, ¿no? Solo lee la Biblia, no aparece, no tiene interés, otra cosa. Entonces ellos, ¿cómo? ¿En qué manera ya puede dirigir al mundo, a las personas? Para dirigir dominar. Más fácil. ¿Qué es más fácil? Cuando una persona sabia, luego engañando, estafando. Fácil era engañar, dirigir, estafar. ¿A quién? Uno que no sabe, ¿sí? Hablando tontos, no sabe. Algún campesino, toda la vida vivía en el campo, ¿cierto? Campos. Entonces campo y visitó a la ciudad. Entonces primera vez su vida visitó a la ciudad, capital. Lujos, edificios altos, bonito, lindo, todo era, ¿sí? Luego visitó al baño, porque en el campo baño, ¿dónde está? Lejos de cuarto está, ¿cierto? Lejos era, porque huele feo, ¿no? Gusanito también subiendo. Entonces lejos mejor era en el campo. Pero en la ciudad, baño, ¿dónde está? Dentro de casa está, dentro de cuarto, ¿cierto? Entonces él quería ir al baño, ¿cierto? ¿Dónde es? Entonces indicaba, era el baño. ¿Sí? ¿Dónde está baño en el capital? En el cuarto, ¿cierto? Muy interesante, lujo era, bonito, lindos. Mejor que mi cuarto, pensaba. Pero un día ese campesino es comiendo comida,
y ahí tenía sed, quería tomar, ¿cierto? Solito salía, luego tomando y venía, Entonces el dueño preguntó, ¿de dónde tomaste agua? Ay, esta agua rico, dulce. ¿Dónde es? Indíqueme. Entonces entrando al baño, En el baño, taza grande, ay, dice. Ay, rico, dulce esa agua, siempre estaba ahí. Entonces eso tomaba. Entonces ya ese campesino, ¿sabe o no sabe? No sabe, no sabe. Para engañar fácil es, porque no sabe, ¿cierto? Y para nosotros, ¿cómo puede tomar esto, cierto? ¿Usted puede tomar? Ya no era, no. Igual es los judíos. Los judíos pensaron, ¿en qué manera puede dirigir? ¿Sí? Dirigir era este mundo. Porque ya todas las personas siendo tontos. Fácil era dirigir, ¿sí? Dirigir, engañar, ¿sí? Dirigir fáciles. Por eso los judíos inventó. ¿Qué inventó, sabe? Ya joven, ¿qué inventó, sabe para esto, ese proyecto? ¿No sabe? ¿Usted le gusta televisión? ¿Le gusta televisión? ¿No le gusta? ¿En su casa tiene televisión? Sí, esa televisión ya inventó. ¿Quién inventó? Judíos, según ese proyecto. Según ese proyecto inventó esas televisiones. Por eso televisión tiene su apodo, es caja de tonta. Caja de tonta. Y judíos no miran televisiones. Los que se sienten, los que saben, los que entienden muy bien, y no muestra a sus hijos televisiones. En Estados Unidos también, los que tienen sensibilidad, los que ya saben, entonces quiere educar a sus hijos, de ese niño no muestra televisiones. Y quita, elimina en sus casas televisiones. Ay, pastor, ¿qué está hablando? Televisión muy divertido era. Televisión es muy divertido, ¿sí? Sin televisión mi vida no hay vida. Alguien, ¿cierto? Pero según ese proyecto, los judíos dicen, inventó y televisiones. Y porque cuando usted ve televisiones y pierde, ¿qué pierde? ¿Qué pierde, sabe? Sí, la fuerza de pensar. Eso pierde, ¿sí? Es muy, en verdad, esa parte es muy importante. Igual misma manera, celulares, ¿cierto? Le gusta ver, ¿no? Imágenes, fotos, mismas funciones. Usted mucho tiempo eso ya mirando, se va, tiempo rápido, divertidos. Pero usted más tiempo ya gasta para mirar teles, entonces ya también pierde. ¿Qué pierde? La fuerza de pensar. Mientras judíos, ¿qué hacen? Los planea, piensa cómo va a dirigir este mundo, cómo va a ganar, cómo va a avanzar, cómo va a desarrollar. Ellos ya piensan. Yo tengo muchas reuniones aquí en la iglesia, reunión de ministros, reunión de email, reunión de CLP, hay varias reuniones, casi todo el día reuniones. ¿Qué hace? Antes de reunir, yo también pienso, en la reunión, si ese tema va a hablar. Entonces en este tema, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pensar? ¿Qué necesita? Luego yo, en mi cuaderno, todo yo anoto. Antes entre esas reuniones. Luego mi idea, mis opiniones, cuál es mejor, luego todo anotando. Luego yo entro en la reunión, si entonces ya vienen los hermanos miembros, ya hablamos, debatemos, ¿cierto? Ya cuál es mejor, ya yo pienso así, lo que yo pensé, yo hablo. Pero ellos pensaron, no pensaron, directo ingresaron a la reunión. En ese momento mismo ya aquí está pensando. Pregunta, ¿qué será? Recién ya piensa. Entonces yo he pensado todos, ¿qué quiere decir? Aunque sea 5, 10, 20 miembros, todo escucha de mí. Yo dirijo reunión casi la mayoría. Porque ellos no pensaron. Luego yo ya pensé, ¿cierto, no? Entonces yo puedo dirigir, ya esa manera mejor, ¿qué le parece? Ellos,
Así recién pensando, escuchando de mí, tiene razón, luego ellos aceptan. Fácil era dirigir, así hacemos, como títere era, así, depende de mí era, ya así decidimos. Alguien, ¿sí? También sugiere esa manera, ¿qué le parece? No, ¿por qué? En ese caso, eso, no se puede. Así. Tiene razón, pastor. Es fácil dirigir, todo acepta. Igual es igual. Los judíos también, ellos, y piensa era, ayudó mucho. ¿Qué ayudó? ¿Qué ayudó a los judíos? ¿Qué ayudó a judíos? Su vida, perdieron sus países. No había su lugar establecido era. Entonces ellos sí o sí deben pensar por las dificultades, por las situaciones. Debería pensar, porque no piensa cómo va a comer. Luego todo el tiempo, toda la vida trabajando duro, luego por las persecuciones, expulsándose, luego votándose. Entonces, ¿cómo va a tener nuevamente? Ellos pensaron muchos, pensando, luego meditando. Eso ayudó a muchos. Ustedes también, según educación del intelecto, han escuchado la conferencia Corea del Sur, ¿cierto? Sí, escuchando, sí, verdad, perdió todos, sufría muchos. Un tiempo antiguos, saludaba, ¿sí? ¿Y cómo saludaba? Usted ya comió, eso es su salud. Porque murieron por el hambre, ¿cierto? Comer. Nuestro anhelo es comer, ese día, una vez comer arroz blancos, eso es sueño. Nuestros abuelos. Pero esa situación ayudó mucho a pensar y desarrollar. Aunque ya no produce en Corea petróleo, otros minerales no hay, pero ya cómo desarrollaron, ¿cierto? Eso también, las situaciones, dificultades ayudaron. Ya en su vida también ya tiene dificultades, hermanos. Tiene situaciones, es gran oportunidad. ¿Qué oportunidad? Y cambiar y desarrollar y avanzar. Y alguien ya, nosotros comemos bien, ¿cierto? Luego ya tranquilo era, tenemos casa, tenemos camas, tenemos autos, tenemos todo ya, tranquilo. Cuando ya mi vientre ahora satisfecho, también cuerpo tranquilo, está bien, tenemos casa, ya piensa bien en ese caso, ya no piensa bien era, pero ya no hay para comer, ¿dónde voy a dormir esta noche? ¿Piensa o no piensa? Piensa mucho mucho. Eso ayuda. Entonces, esta mañana los hermanos, ustedes tal vez escuchando esta mañana, tiene tal vez situaciones, problemas. Eso muy bueno bueno. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es, hermanos? Muy bueno. Cuando tranquilo, mi vientre ya lleno, satisfecho. Luego mira tele, ay, divertido es, película. Luego en sofá y cama echándose. Entonces en esa vida, ¿verdad? ¿Cómo puede pensar? Porque ya tiene todos. Tal vez con mi marido, ¿sí? Diferentes caracteres, diferentes maneras de vivir. Tal vez choca, sufres. También mi familia, mis hijos, no quieren entender de mí. Llega muchos pensamientos, estrés, rencor, rabia, no hace descansar, sufre bastante, ¿cierto? Debe pensar, eso ayuda mucho, pensar. Cuando pensando ya no más puede llevar igual que antes. Una vez pensando, por mi carácter sufre ahora, yo sufro. Vale la pena cambiar mi carácter. Luego mismo cambia para solucionar. Pero sigue sufriendo, ¿quién quiere sufrir? Sigue, nadie. Pero por esas situaciones aprende.
luego desarrolla estas personas. Aquí en la iglesia muchos hermanos, cuando ve sus hijos sufren, ayuda mucho. Bueno era ayudar a nuestro hijo, yo también quiero ayudar, quiero, como amo muchos, pero pensando en nuestros hijos, hermanos, como educación de nuestros hijos, cuando ustedes solamente ayuda, deja lo que quiere ayuda, destruye nuestros hijos en gran manera. Hay una palabra, los judíos, en vez de dar peces a sus hijos, ¿qué debe dar? ¿Qué debe dar? Red, ¿cierto? Red, hablando, tiene que enseñar en qué manera puede pescar, pescar. Pero muchos, da lo que necesita, necesidad dando. Los hijos, en ese momento solamente reciben, están felices, contentos. Pero poco pasando, nuestros hijos, como vuelven, convierte, como tontos, que solamente su boca no abre. ¿Qué quiere decir? Mamá, esos no más saben. Mamá, ¿por qué? Que siempre daba. Luego muere, destruye nuestros hijos. Aquí muchos hermanos aman mucho, entienden nuestros hijos. Entonces, si ama verdaderamente a nuestros hijos, como los judíos enseñaban, si en vez de dar los peces, sino tiene que dar enseñanza, cómo tiene que pescar, ¿cierto? Entonces tal vez envejece los padres, no hay fuerza. En ese momento nuestros hijos aprendiendo, luego ellos mismos ya pueden pescar, luego mantener, sobrevivir. Igual las dificultades, situaciones, cuando viene, los padres ya rápido quieren resolver, demasiado rápido quieren resolver. Sí, amando, entiendo, pero sí o sí debe enseñar. ¿Qué debe enseñar, hermanos? ¿Qué debe enseñar? Enseñar sí o sí. Que sobrevivan nuestros hijos. Aprenda. Entre personas, cómo debe hablar, respetándolos. ¿Sí? Luego también trabajar en el mundo, debe coordinar. ¿Cómo debe coordinar? Aunque no quiere, no desea, no quiere hacer, pero doblando, debe hacer. Una vez pastor nos dijo, una anciana en la calle con carretilla. Una anciana, carretilla, ¿no? ¿Usted vio en la calle, en la carretilla, llena de frutas, manzanas, mandarinas, amontonado? Luego en la calle, ¿qué hace? Traímos, ¿cierto? De cannabis naturales, ¿sí? Sin químicos naturales, compra, no compra. Rico, dulces, pero de repente un policía viene, porque era ilegal, ¿cierto? En la calle ilegal. Un policía llegó, peladito, jovencito, a verla, y grita, ¿usted sabe si ilegales? Sí, joven, yo sé, dice, un señor funcionarios, policías, ayúdeme, porque yo no tengo otras cosas, yo tengo mi nieto, nieta, eso, tengo que mantener, ayúdeme. Ese policía escuchando, ¿qué hace? Abuela, ¿qué está hablando? Ilegales aquí en la calle, no puede vender. Y vuelca, ese cartilla y vuelca. Manzana girando en la calle, así, todos lados. Abuela, ¿qué hace? Agachándose, y agarra rápido manzana, todo agarrándose. Luego en la carretilla otra vez de ella, por favor, el funcionario, oficio, ¿sí? Yo tengo que mantener mis nietos, todos ya humillando. Porque abuelas, aprende, ¿cierto? Necesita mantener. Aquí eso no vende, ¿cómo va a mantener sus nietos? No hay comida, sus nietos lloran, sufren. Sabe aprender y aguantar, doblar. ¿Quién no sabe? Ese peladito me insulta ahora. Anciana, en la casa nomás vive, ¿por qué así sale a la calle? Como nivel de su hijo era su hijo. Pero anciana, ¿qué hace?
sigue doblando su cuerpo, sigues. Pero nuestros hijos, ve, alguien poquito insulta, alguna empresa poquito ya trata mal, ¿qué hace? Ay, no quiero trabajar ahí. Ay, no, yo nunca he escuchado ese insulto de mi papá, de mi mamá, jamás me insulta, me trata así. Luego ya se va. Ya, hermanos, ese tipo de hijos, ¿cómo va a vivir en el mundo? Ese mundo es selva, demasiado. Mucha competencia, no hay beneficio, cualquier cosa hace, ¿cierto, hermanos? Entonces los padres enseñan, nuestros hijos deberían enseñar. ¿Qué debe enseñar? ¿Qué enseñar? Aprender. Sí o sí eso necesita. Alguien se confunde, yo amo. Mi hijo llora, todo da. No es ese amor, eso destruye sus hijos. Cuando crece, lagrimea de sangre. ¿Sí? Nuestros hijos, cuando eso no aprende, cuando crecerá, sí, molesta demasiado. Porque mi hijo era mi hijo, pero no hace caso, rebelde. ¿Cómo va a ser? Ni modo era golpear mi pecho, llorar, ¿cierto? Tampoco puede meter a la cárcel, pero alguien mete, porque exagerado, demasiados, no se puede. Antes de llegar a esas situaciones, por eso desde pequeños, los padres enseñando esa por la fe, eso es muy importante. Sí, muchas cosas, ¿no? Y hablamos. Sí, entonces, esta mañana, ¿qué libro hemos leído? Ya Deuteronomio, vamos a ver. El versículo 10, vamos a ver, el versículo 10. Deuteronomio capítulo 32, el versículo, desde 10 voy a leer. ¿Se encontraron el versículo 10? Ya voy a leer. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo era. Entonces este es cántico de Moisés. Entonces, ¿cómo Dios me guió era? ¿Cómo Dios guió al pueblo de Israel? ¿Sí? Entonces, a través del cántico de Moisés explicando, alabando, también glorificando a Dios. Pero en el versículo 10 leyendo, que dice, le halló en tierra de desierto. ¿En dónde halló? En la tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Como ya Dios también una manera guiando al pueblo de Israel. Sí puede encontrar hallar en buena tierra, no un buen lugar. Pero leyendo en el versículo 10, en la tierra de desierto no hay sí, comodidades, falta muchas cosas. Luego también yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor y lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Ya hermanos, ya Dios más importante era para Dios. Dios puede dirigir, guiar una tierra buena, tiene todas las comodidades. Pero ya dejando en ese lugar, porque ya lleva en ese lugar desierto, tierra, desierto, ahí encontró. ¿Alguien sabe, hermanos? Porque aquí otra palabra, en yermo de horrible soledad. Porque ahí era ahí. Dios todo esperando en ese lugar, desierto, yermo de horrible
soledad. Ay, Dios espera, ¿sí? Sabe, ¿cierto? Hay dificultades, situaciones. Pero en ese lugar Dios esperando, cuando los pueblos de Israel sufren necesidades, Dios todo va a cubrir, rescatar y solucionar. Ya versículo 11 vamos a ver. Ya versículo 11 tiene, hermanos. Ya juntos vamos a leer conmigo, ya juntos, ya 1, 2 y 3. Como el águila que excita su nidada, extiende sus alas, los toma. Ya como dice como, ¿qué quiere decir? Versículo 10 hemos leído. Como 10 le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. El versículo 11, ¿cómo dice cómo? Ya, ¿qué quiere decir cómo? Igualito, ¿no? Igualitos el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus y plumas será. Como nosotros hemos escuchado varias veces, si ese águila su nido ¿en dónde ya construye? Nidos. Abismo, ¿no? En el abismo, en la peña dice. Luego su nido, ¿cómo hace primero? Primero espinos, ¿cierto? Espinos, luego plumas, así todo, encima de espinos. Entonces, cuando su criado chiquitito, no pesa mucho eso. Entonces, ahí aguanta. Ahí ya águila padres y trae comida. Pero su padre mirando, sus hijos, sus criados, crece o no crece. ¿Crece? Crecerá, cabeza grandes, cabezón. Cuerpo también y grandes, piernas largos, su mano también crece. Entonces se da cuenta los padres, ¿qué hace? Era pensando, mis hijos crecen, cuando crece debería vivir como yo, sus padres, ¿sí? Águila, volando, cazando los animales. Pero cuando no aprenden mis criados, solamente ahí se queda en el nido, ¿qué pasaría? En el nido, ahí se queda, no aprende a volar, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa, hermanos? Abajo nido, debajo del nido, ¿qué hay? Espino, ¿cierto? Entonces poco a poco más grande el Dios, porque sus padres da comida, creciendo el Dios también pesa mucho, poco a poco ya pesando, ¿qué pasa? Se siente de ese espino, poco a poco pincha, ¿cierto? Incómodo, ya se siente incomodidad, entonces, ahora la hora de qué es, la hora de qué es, ¿qué hora es, hermanos? La hora de qué es, aprender, volar, ¿sí? Después de volar, ¿qué es? Chao papá, mamá, ¿cierto? Ya ahora yo puedo vivir, ¿cierto? Sí, entonces ya no más necesita para y dar comida a mi persona, ¿cierto? Yo puedo, yo soy mayor ahora. Mamá y papá, chao era, chao. Entonces, la hora de aprender, porque pincha, pesa. Pero los criados, ¿quiere aprender o no quiere aprender? ¿Quiere aprender o no quiere aprender? Solamente le gusta, era el nido, ¿cierto? Solamente mamá, entonces ¿quién trae? Su papá y volando, ¿cierto? Y trae, ranas, también ratones, trae, gusanito trae. Solamente el Dios, mamá, eso no hace. Entonces abre la boca grande, ¿cierto? ¿Ha visto en el televisión? Y pajarito chiquitito, pero su boca grande era grande. Su boca no más abre, su papá todo ya mete, su mamá. Entonces mientras creciendo,
ya incómodo, incómodo. A la hora de aprender era aprender. Pero ellos no quiere. ¿Por qué no quiere? Los criados, no quiere aprender. ¿Por qué no quiere aprender? ¿Por qué? No es necesario aprender, porque mamá, entonces, ¿quién trae? Mamá, papá, todo da, ¿sí? Problema es mamá y papá, problema, y todo da, todo da. Por eso los criados solamente aprenden, ¿qué aprende? Abre la boca, mamá, ¿sí? Eso no me aprende. Por eso en la casa, mamá se pide, ¿cierto? ¿Sí? Mamá, celular, mamá, papá, mamá, eso, mamá, pasaje, mamá, ropa, mamá, tenis, mamá, eso no me habla, eso. Entonces, sí, sí, hijo mío, sí, sí, zapato, tenis, ropa, comida, churrasco, pollo, todo da. Viajes, no, no te, aquí está, hijo, sí, todo da, todo, todo. Ay, aquí no voy a salir nomás de la casa, ay, ya está bien, hijo, ya voy a darte, dice. Todo, todo. Aprende los hijos. Eso aprende. Entonces la hora de aprender era aprender. Pero depende de sus madres, sus padres. Eso aprenderá. Entonces ya quieren aprender los criados, criados, ¿no? Criados. Perdón, crías. Los crías, ¿sí? Y sí, los crías. Crías. Las crías. Perdón, las crías. Entonces las crías quieren aprender ya volar como sus padres, pero verá, ¿qué ve? ¿Qué ve? Abajo. Así mirando, ¿cierto? Abismo, abismo, ¿qué hay? Luego mucha roca abajo. Si caería, ¿qué pasaría? Mi cerebro, entonces ahí va, ya imaginando, ya no era, no. Más cómodo adentro. Pero sigue pinchando, era esos espinos. Pero las crías mejores, mejor. ¿Qué mejor? En vez de aprender, mejor pinchando ese. Poco puede aguantar. Aunque mi cola me duele, porque sigue pinchando, ¿cierto? Pero mejor era mejor que caerse allá. Ahí sí que se queda. Por eso la Biblia, ya aquí vamos a ver, 11 tiene. Ya 11 vamos a ver. Ya como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos. Ya que hace los padres que tienen la fe, ya los padres que ya tienen la fe, si tienen el corazón de Dios, ¿qué hace? Revolotea, dice, revolotea. Sus alas, ¿qué hace? Golpea, era nido, golpea. Entonces las crías, ¿qué piensan? Era, mi madre mala, ¿cierto? Mi padre mala, parece padrastro, golpea nidos. Padre, ¿quiere que yo muera? Luego ya así es, mira. Tengo hambre, me da, ¿quiere que yo muera? Luego ya así. Los niños, ellos también piensan. Pero ¿por qué ya los padres así revolotean? Porque así sigue viviendo sus crías, va a morir. Va a morir. Sí o sí tiene que aprender. Por eso los padres también necesitan la fe. No tienen la fe, ahí nomás mueren sus hijos, en sus nidos va a morir. ¿Sí? Como tontos va a morir, tontos. Aunque ya puede volar, puede hacer muchas cosas, pero el nido nomás se queda, muere finalmente. ¿Quién hace? Los padres que no aprendieron la fe. Entonces nuestro Padre, como siendo nuestro Padre verdaderos, continuamente en nuestra vida envía, ¿qué envía? Revolotea, ¿cierto? Vivimos nosotros tranquilamente, nuestro Dios envía, ¿qué envía? Situación envía, choca situaciones, accidentes, enfermedades, deudas, enemigos, luego llega. ¿Para qué? ¿Para qué eso sucede? Aprenda. Hermanos, ¿entendieron, no? Aprenda. Ahora ya la hora de aprender. Ya, hijo mío, revolotea, golpea, sacude nidos, como terremoto. Entonces, las crías, ¿qué hacen? Todo nido agarrando, no quiere salir, ¿cierto?
Es una lucha, es. Pero ¿quién es más fuerte? Dios era Dios. Por eso los padres por la fe echan. Por su ala, bota de nido. ¿Qué pasa? Las crías vuela arriba, ¿cierto? Y cayéndose, llorando, triste, cayéndose. Pero ya, ¿qué hace? Águila, sus padres, con sus plumas, ¿qué hace? Aquí en la Biblia, ¿cómo está escrito? Ya en la Biblia, ¿cómo está escrito? 11. Extiende sus alas, los toma, dice, los lleva sobre sus y pluma. Enseña. Mientras enseñando, también los hijos también recibir, confiando en Dios será. Confiando en sus padres. Ahora la hora de aprender. Mis padres revolotean, me botó de nidos. Ahora tengo que aprender, confiando. ¿Qué hace? Aprender era aprender. Aleteando. Mientras aleteando tiene músculo, ¿cierto? ¿Sí? Y ya forma músculo era, poco a poco. Aunque punto de caer, pero no se preocupe. ¿Por qué no se preocupe? Aquí dice, sus padres extiende sus alas, luego lo toma, dice. Amén, hermanos. Muchos hermanos tienen miedo. Si fracasa, si muere, algo pasa, mis hijos, mis vidas, luego ¿qué hacer? ¿Sí? Ellos rechazan esa enseñanza de Dios. Rechaza. Luego ellos, según su manera, ya quiere vivir, según su gusto es. Pierde, ¿sí? Pierde, no puede aprender. Aquí yo también en la iglesia yo puedo ver muchas situaciones bien, hermano, demasiado. Ahora, iglesia Cochabamba buscando un edificio, un lugar, comprar. Entonces nosotros, Evangelista Rubén llevó, hemos visto, era diferentes edificios, diferentes lotes, pero mínimo $200,000, $200,000. Entonces los hermanos esta ofrenda decidida haciendo, pero faltan muchos. Visitando a la iglesia Santa Cruz Centro también no hay lugar. Entonces está buscando un edificio, terreno, también mínimo $1,500. Entonces aquí en La Paz también nosotros ese tiempo visitando, buscando mínimo, $500,000, $600,000, poco más grandes, 1,500,000 era. Además también muchas necesidades. Entonces mirando las situaciones, solo mira esas situaciones. Luego, mejor es aquí nomás, aquí en ese lugar, más cómodo, ¿cierto? Aunque tal vez, ¿sí? Choca entre nalgas, ¿cierto, hermano? Muy chiquitito era. Pero ahí nomás se queda. Pero a través de esas situaciones, Dios quiere enseñar. Amén, hermanos. Nosotros confiando en Dios, si nosotros aprendemos, volar. Entonces nosotros aprendiendo, y nosotros también, como los padres, águilas, volando, puede llevar esas vidas hermosas. Y también hay ahora 9 departamentos en Bolivia. Todo lado pide, Pando Cobija también está pidiendo que venga. ¿Cuándo va a venir? CLF, conferencia. Luego también Potosí, ¿cuándo va a venir? Luego Oruro ya está, no seminarista. Juan Carlos, su matrimonio está, ¿sí? Como iglesia oficial, Misión Bolivia. Luego también Tarija tiene que ir cerca de Tarija. ¿Cómo se llama? Villamontes. Recién viajamos y Trinidad también. Hay muchos lugares alrededores. Entonces ahí tiene que ir muchos lugares. Necesitamos. Entonces Dios, mirando esas situaciones, Dios va a dar, no va a dar, hermanos. ¿Va a dar? Sí, en ese lugar. ¿Quién quiere recibir la gracia de Dios? Solo Pastor Andrés sigue viajar y dar la conferencia. ¿Y ustedes qué va a hacer? Mejor, muy cómodo, mi nido es aquí.
por lo menos yo puedo comer, ¿cierto? Sí, empanadita y con mi familia, así, muy cómodos. Ahí yo quiero vivir mis negocios. Hermanos, ahora, la hora de, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Aprender era aprender. Ahora no aprendes. Cuando más crece, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Más miserable, hermanos. Más sufres. Ahora, en ese momento, a pesar de tener muchos problemas, Dios me está enseñando. Revolotea, ¿no? Esa es unidad. Entonces yo también recibiré ese corazón de Dios, aprenderé, volaré. Dios sí o sí va a tomar mi persona. Dios sí o sí me va a apoyar, sí o sí va a agarrar mi persona para que no se caiga. Amén, hermanos. Así confiando, aprender, aletear, volar, ¿cierto? Dios me va a ayudar. Entonces antes de revolotear, su padre mejor, ¿qué hace? Ese crías mismo ya salta de nido, ¿cierto? Mejor, mucho más mejor. Antes de Dios, ¿sí? Revolotear, como las crías, ¿no? Mismos. Papá, ahora ya hora de aprender, yo confío en usted, ¿cierto? Me va a recibir, tomar. Ya mire, yo voy a saltar de ese nido, ¿no? ¿Cierto? Voy a ya practicar. Luego él mismo ya salta de nido, mucho más mejor, ¿sí o no, hermanos? Hasta que revolotea, llora, triste, mi padre me quiere matar, luego ahí quiere esperar, mejor, ya nosotros, ya ahora aprender por la fe. Vamos a buscar una parte, libro de primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. ¿Encontraron, hermanos? Ya, Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 13, ya todos juntos vamos a leer, hermanos. ¿Ya encontraron? Todos juntos vamos a leer. Ya, uno, o todavía no aparece. Ahora aparece. Ya, mirando aquí de frente, ya, 1, 2, 3. Ya otra vez. Piensa que no sabe pastor por barbijo, ¿sí? Pero se nota, habla, se mueve barbijo. Mucho no se mueve. ¿Sí? Ya junto vamos a leer, junto. Ya, 1, 2, 3. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Ya, amén, hermanos. Ya todas las situaciones ya puede resistir, hermanos, puede resistir y soportar. Tal vez no se puede, ¿qué hará Dios? Dios va a preparar otra salida. ¿Qué quiere decir entonces? Todas las cosas que ustedes ahora tienen, sea deuda, sea enfermedades, sea cualquier cosa, puede resistir, puede soportar, puede hacer, hermanos. Amén. Amén, hermano. Yo con mi esposa y viajamos desde Pando Cobija, después Cochabambas, Santa Cruz, Oruro, luego y Trinidad, ¿cierto? ¿No? Luego Chulumani una vez. Entonces, el régimen penitenciario pedía era de vacuna, certificado de vacuna.
porque son ellos adentros. Cuando contagia de coronavirus, más peligroso. Entonces, para asegurar, ellos pidieron y certificado, pero no me daba tiempo, para los que viven en la iglesia, todos recibieron vacunas. Entonces, solo faltaba mi matrimonios. Entonces, calculando, no daba tiempo, justo está regresando de Cochabamba. Domingo en la noche llegamos. Entonces, hablamos lunes, primera hora, y poniendo con las seminaristas. Ahí luego nosotros rápidos fuimos. Entonces, gracias a Dios y preparó solo una dosis, ¿cierto? Ahí justo, era justo. Ahí entonces recibimos, más que todo necesitamos certificado de vacunación para ingresar al régimen penitenciarios, porque pides. Entonces podía ver, ¿sí? Aún, ¿sí? Muy difícil las cosas, pero como nosotros ya pensando, preparando, Dios todo, exactamente todo ya preparado era. Visitamos allá y Santa Cruz, varios pastores. Luego Palmasola, ahí también hemos dado las conferencias, educación del corazón, los funcionarios de régimen penitenciarios. Muchos sacaban fotos, quería sacar fotos. Luego también pedía contactos, quiere hacer más. Diferentes lugares cada vez visitando, como bandos, cobijas, llegando. Ese pastor, esa iglesia, pastores recogieron del aeropuerto. Llevaba hotel, lujos. Yo preguntaba a Iván Augusto, usted tiene dinero, mucha plata parece. ¿Cómo hacía agarrar hotel, lujo? No, pastor, dice, ellos todo pagaron. Ah, está bien, muy bien, entonces, ellos pagando así muy bien, hasta comida ya tiene que hacer, entonces. Sí, ahí todo ya está preparados. Luego en las iglesias, luego ya conferencia, educación de la familia, ellos pidiendo, wow, nunca han escuchado, dice, educación de la familia. Entonces, Evangelista Augusto está coordinando los pastores de bandos cobillas. Después viajamos a Cochabamba. Evangelista Rubén dijo, pastor, feriado era mañana, feriados. No va a llegar muchos. Está bien, solo un pastor viene, ya haremos. Pero llegaron demasiado los pastores. Los pastores llegando hablaban, eso, mirando régimen penitenciario. Nuestra iglesia también dona un tele, aquí mirando más de 20 televisiones donaron. ¿Por qué mi iglesia no dona? Cuando ya y dona a nuestra iglesia, centro televisión colocar. Ahí la predica, la emisión todo el día atrás. Amén, aleluya, ¿por qué ya no donamos un tele, cierto? Donando, sus miembros todos ya pueden escuchar. ¿Y por qué no hacemos? Visitamos Sucres. Un pastor también invitó, tiene 20 avanzadas y provincias, quiere llevar todo ahí. Por favor, ahí colocamos radios, luego quechua, aymara, y todo ya transmite. Entonces va a estar Rodrigo, porque no hay tiempo para comer ni dormir, tiene que ir a todos lados, ¿sí? Quiere llevar. Entonces ahí todo lado, nosotros enviando predicadores, luego predicando el evangelio. Entonces podía ver. Aún, ¿verdad? No tiene mucha situación. Pero confiando en Dios una vez ya yendo, Dios abrió en gran manera todas partes. Trinidad también, como hablamos, mostrando ese programa, academia, educación del intelecto. Le gustó mucho eso, pedimos. Entonces puede dar un lugar, edificios, un lugar. ¿Cuántas personas va a venir? Dices, 4 personas, un matrimonio, 2 hijos. Entonces, ¿quién está en la iglesia? 2 hijos tiene un matrimonio. Ahí enviaremos, ahí comprometimos, preparen bien, luego me avise, entonces inmediatamente enviaremos allá sedes en Trinidad. Entonces ya ahí podemos trabajar, le gustaron muchos. Luego también ese pastores, sus miembros, como fuera ahí hermanos, nuestros hermanos. Pastor, ¿qué quiere? Churrasco quiere. Sí, entonces ven, carne puede llevar carne, ese jugo ya puede llevar estos. Ven más, dice, ven más. Entonces yo podía ver, miraba a ese pastor. Sí, tal vez, sí, piensa mal, ¿cierto, no? Entonces, los hermanos todos estaban muy agradecidos.
Yo pensaba muchos, yo predico, ¿quién escucharía de mí? Pensaba. Siempre, yo predico, mejor eran los pastores mayores. Yo predicando, ¿quién va a escuchar? ¿Quién va a abrir? Pensaba. Mi esposa también siempre es, ay, yo no hablo muy bien en español, dice. Usted sabe, ¿cierto? Alguna hermana casada, misionera, no entiendo, dice. Misionera, no entiendo ese español. ¿Pero quién así? Desde Pando Cobijas me acompañó. Régimen penitenciario, varones, yo he dado conferencia, pero mujeres, mi esposa ha dado conferencias. En diferentes iglesias, mi persona CELEFE, mi esposa, educación de la familia. Pero todo lo que escucharon, sigue pidiendo, desean. En Sucre, una vez se escuchó educación de la familia, un pastor, siguiente día, en el culto de domingo, ya invitó a mi esposa. Entonces ahí otra vez ya dio la educación de la familia. Entonces, hermanos, ustedes comparando, ustedes hablan bien español, ¿cierto? Más que mi matrimonio. ¿O quién me habla? Tampoco yo hablo bien, ¿cierto? Como las crías, tampoco pronuncia bien, ¿cierto? O sea, ¿quién es mejor? ¿Quién? Usted habla exactamente, ¿cierto? Español era español. Solo falta es confiando en Dios. Ustedes aletea, vuela, no se preocupe. Si se cae, nuestro Dios, nuestro Padre Dios, ¿va a tomar o no va a tomar? ¿Cómo sabe va a tomar o no va a tomar? ¿Cómo sabe usted? No, aquí abismo era, va a caer, va a fracasar. Si Dios no va a tomar a mi vida, ¿qué pasaría? No, mejor no saltar, ¿cierto? Por eso muchos sufren, fracasan. Confiando en Dios. Desde ahora, hermanos, ¿qué hace? Salta, ¿sí? Enfrenta las situaciones y problemas. Usted sí quiere caminar una vida más cómoda. Esa vida es miserable. Esa vida es muerta, ¿sí? En la Biblia también sale camino ancho, ¿cierto? Camino ancho es una vida cómoda. Usted quiere vivir una vida cómoda y fracasa. Igual, enseñar a nuestros hijos, ¿sí? Un camino no anchos, un camino estrechos. Ahí podemos aprender y pensar. Entonces nuestro Dios también sí o sí va a ayudar. Esa mañana hasta aquí compartimos, orando, terminamos. Dios Padre, esta mañana escuchando cómo ese cántico de Moisés recordando, a pesar de tener tantas dificultades, demasiado dificultades, como es tierra desiertos, enfermo y horrible soledad. Pero recordando todo lo que ha pasado en la vida de Moisés con el pueblo de Israel, Dios estaba juntos, guiaba a Dios. Luego ahora Moisés, ahora glorificando, alabando por su cántico. Dios Padre, igualitos, nuestra vida también. Aparentemente vienen bastantes situaciones, problemas, pero confiando en Dios, nosotros avanzaremos, enfrentaremos. Ahí aprendiendo la fe, Dios va a ayudar, Dios va a solucionar. Pero mucho también, hermanos, como Satanás engaña, tú vas a fracasar, tú vas a sufrir, tú vas a perder. Mejor vívelo, ¿sí? Según tu mundo, según tu manera, cómodamente, esa vida más segura. Ahí engañando, mucho también recibe ese engaño de Satanás. Pero esa mañana en verdad, Dios más poderoso que Satanás. Nosotros confiando en Dios, avanzaremos. Dios sí o sí va a tomar a nosotros, sí o sí va a rescatar, sí o sí va a ayudar. Aún se ve muchas situaciones, enemigos, nosotros confiando y adelantaremos. Pronto va a realizar gran
seminario bíblico 1 al 4 de septiembre con el apóstol Pastor Oseye. Esta vez invitaremos todas las personas, nuestras familias, los asilos, también los hogares, niños, los CELEFE, pastores. Dios Padre, bendice a los hermanos, también los encargados. Esta mañana agradecemos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, esta mañana hasta aquí terminamos. Sí, muchas gracias, pastor. Esta mañana, ¿no? Y ya tarde también. Dios nos ha permitido poder escuchar, ¿no? Ahora también podemos extender nuestras alas para ver, ¿no?, cómo Dios va a ayudarnos. Sí, para ello también ahora pedir a los hermanos, por favor, acompáñenos unos minutos más. Queremos darles unos anuncios de las actividades y eventos que se están acercando para que también nos puedan acompañar y puedan invitar también, ¿sí? Voy a dar los anuncios. Como primer anuncio, quisiera recordarles, ¿no?, sobre la academia, ¿no? Anteriormente ya hemos iniciado antes con 4 academias, pero ahora Dios nos permite tener más academias. No voy a dar mucho detalle de qué academias tenemos, pero si alguna persona o hermano está muy interesado, puede acercarse a la oficina, ¿no?, y le vamos a dar los detalles. Estas academias son de manera virtual y va a dar inicio el 23 de agosto. Hoy es 22, ¿no? Entonces el día de mañana va a dar inicio de lo que es las academias de IYF, el 6º ciclo, ¿sí? Entonces, si quieren saber más detalles, les invitamos a que puedan averiguar, ¿no?, o comunicarse con nuestras oficinas y así les vamos a brindar todas las informaciones respecto a las academias. Luego también queremos recordarles sobre el campamento que va a haber, el campamento mundial para los niños, el Kid Camp, que se va a realizar a cabo del 27 al 28, ¿sí? En pantalla pueden observar. Del 27 al 28 se va a realizar lo que es este campamento mundial para los niños. Desde sus hogares pueden participar ya que es de manera virtual. Si quieren saber más informaciones, también en la oficina le vamos a brindar. Si quieren que le enviemos el link personalmente, también, ¿no? Y nos gustaría mucho que los hermanos también que cuentan con Wi-Fi y también tienen monitores, ¿no?, o televisores grandes, entonces puedan invitar también a los niños de su zona para que participen en su casa con toda la medida de seguridad, ¿no? Entonces de esa manera también podemos ganar a esos niños y así que ellos también puedan escuchar la palabra de Dios. Eso es nuestro objetivo, ¿no? Y a través de los niños también pueden llegar sus padres a recibir la salvación. Así que por favor ayúdenos también para poder hacer partícipe a los niños que no siempre sean de la iglesia, sino fuera también, ¿sí? Esto se va a llevar a cabo del 27 al 28, ¿sí? Nuevamente les reitero. Luego también del 1 al 4 de septiembre tenemos el seminario bíblico con el pastor O, ¿sí? Entonces, por favor, como pueden observar en pantalla, les pediría que también a familiares que tengan, ¿no?, desde sus hogares pueden participar. Inviten, ¿no?, ya que estamos cerca. Ya el 1 al 4 también podemos participar, invitando, quizás hasta su casa puede invitar, ¿no? Y ahí puede proyectar. Y también invitando un poquito de refrigerio, así ganar su corazón para que también pueda escuchar esta palabra. Por favor, como puede observar en pantalla, puede también tomar captura, sacar foto y de esa manera mandar también. Y vamos a estar enviando las invitaciones por medio de WhatsApp, ¿sí? Del 1 al 4 de septiembre. Luego también todos los domingos tendremos culto dominical con el pastor Oxupar por la tarde, ¿sí? A partir de las 6 de la tarde y media, 6 de la tarde y media pueden acompañarnos para escuchar, ¿no?, lo que es el culto dominical del pastor Oxupar. Y también recordarles que este culto también no solo se está transmitiendo en castellano, sino que también en aymara y quechua. Entonces, por medio de Facebook pueden ingresar a nuestra página Iglesia Buenas Nuevas La Paz y ahí va a poder ver las transmisiones en quechua y aymara y castellano y así también recibir la palabra de Dios. Y como puede observar, también tenemos el ID, ¿no?, del Zoom para que ingresen. Luego también queremos recordarles e invitarles que puedan visitar nuestra página. En la página lo que
más anhelamos que puedan visitar es lo que es la Radio Jerusalén, ¿sí? Radio Jerusalén es la radio por medio de internet, no consume muchos megas, entonces desde su trabajo, desde donde se encuentre, puede escuchar también nuestros programas que tenemos. Y también, como puede observar en pantalla, Dios nos permite también tener la radio de manera satelital. Aquellos familiares que se encuentran en el campo, no hay internet, ¿verdad? Pero si desea que también escuchen nuestros programas, la prédica, todo aquello, podemos indicarles si se comunica con nuestras oficinas por medio de una antena que puede sincronizarse también con el Tupac Katari, puede también recibir las prédicas, ¿sí? Entonces no es necesario el internet, simplemente electricidad, ¿no? Tiene electricidad, entonces desde ahí también puede escuchar. Luego también recordarles este culto, el culto de oración que se lleva a cabo los días miércoles por la noche, también están realizándose con la transmisión de Quechua y Aymara y tenemos materiales. Y es importante también que nosotros obteniendo estos materiales también podemos invitar, ¿no? Familiares que tengan y entonces pueden dar audio para que escuchen, para que reciban la palabra, ¿sí? Si desean tener ese material en oficinas pueden obtenerlo. Y también como último punto quisiera también que recordarles sobre la cuenta bancaria que hemos habilitado para las ofrendas y diezmos. Hay muchos hermanos que todavía no han llegado acá por el tema de la susceptibilidad de este tiempo, ¿no? De la cuarentena, la enfermedad que había del COVID. Entonces, esta cuenta bancaria también podemos anotar para que puedan dejar también sus ofrendas de agradecimiento y así nosotros podemos ir mejorando también nuestras transmisiones, todo con fin de estar cómodos, ¿sí? Eso sería y ahora también, por favor, los que se encuentren en Facebook y en Zoom puedan ingresar también a las reuniones que tenemos de casados, casadas, jóvenes, ¿sí? Estudiantes, ingresen con sus respectivos maestros y guías para que también puedan compartir brevemente, ¿no? Cómo hemos podido captar la palabra esta mañana, ¿sí? Muchas gracias, espero que puedan acompañarnos en la tarde y por medio de internet también, ¿sí? Muchas gracias, que tengan una linda tarde, nos vemos.